Hola amigos, mi nombre es Carlos y en este vídeo pues vuelvo a hacer un armario. Ya he subido algunos vídeos de armarios y creía que con eso pues quedaría claro cómo se hacen los armarios. Pero ante las dudas que me seguís preguntando, pues voy a hacer este otro armario que es muy sencillo. Bueno, el detalle de este armario es que tiene aquí una viga, pero el mueble en sí pues es muy sencillo. Por lo que voy a aprovechar pues para explicar algunas dudas que a lo mejor no haya explicado en los otros vídeos. Pequeños detalles que os van a venir muy bien. Este armario, por ejemplo, me lo envió Antonio desde el correo y quería pues eso, pues poner aquí unas guitarras y demás. Pero bueno, él lo que hizo fue pues mandarme un correo con unas fotos donde me decía el hueco como lo tenía y luego pues me ponía un poquito la explicación de las medidas, lo que él tenía en su habitación. Me decía, tengo 2,44 de altura, 85 de hueco de la pared al pilar, 35 de ancho del pilar, 17, esta medida pues no me importa para este caso que él quiere, y luego 44 de profundidad del pilar. Bueno, en general, que me explicaba un poquito lo que quería y las medidas que tenía. De aquí yo pues lo que supuse es que era esto lo que él tenía. Una altura de 2,44, 85 centímetros desde la pared al pilar, 33 centímetros del ancho del pilar y 44 de fondo del pilar. Ya os digo, aquí tenía un interruptor que son 17 centímetros, pero para lo que él quería, esta medida pues no me servía para nada. Si lo vemos en la planta, pues vemos las mismas medidas, 85, 33, 44 y la altura 2,44. Pues como vemos aquí, pues esta viga pues es un poco fastidiosa, nos molesta bastante y nos deja casi sin espacio para hacer un armario pues en buenas condiciones, que sea grande y le podamos sacar buena utilidad, pero bueno, haremos lo que sea. Aquí, por ejemplo, pues lo primero que haría sería pues quitar el rodapié de donde va a ir puesto nuestro armario. Este rodapié luego lo vamos a poder reutilizar para tapar el armario. Lo que sí os quiero explicar aquí es, por ejemplo, que ahora las viviendas, que las habitaciones están hechas de pladur, pues lo interesante sería poder aprovechar al máximo todo el espacio posible. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues miraríamos aquí, haríamos un agujerito, como luego va a ir tapado, pues no pasa nada. Hacemos este agujerito, el pladur ya sabemos que se corta muy fácil, pues con un cuchillo, un cúter, una hoja de sierra, y viendo ahí veríamos si podríamos aprovechar espacio que tenemos aquí. Normalmente, pues las vigas estas o los pilares de carga, pues son más pequeños y vienen revestidos todo en pladur. Y como vamos a taparlo todo, pues ese revestimiento nos sobra y aprovecharíamos mucho más espacio. Esto también lo podríamos hacer si en vez de pladur fueran pues ladrillos. Es a lo mejor un poquito más engorroso, pero bueno, se hace igual. ¿Cómo lo veríamos? Pues muy fácil. Si esto es viga de hormigón, vamos a ver que vamos a intentar taladrar y va a estar duro. Si es ladrillo, pues ya sabéis, si hacéis un taladro y atraviesa fácilmente. Pero bueno, en fin, Antonio lo tiene así, pues vamos a dedicarnos a este espacio. Vamos a tener que hacer este armario. Luego Antonio ya me dijo que iba a colgar guitarra, pues bueno, las baldas nosotros las ponemos a la altura que queramos. Y nos vamos a venir a la planta y vamos a ver cómo es el armario que tenemos que hacer. A la hora de tomar las medidas, ya he explicado en otro vídeo que hay que tener en cuenta lo que son los descuadres. Aquí Antonio no me dice que tenga ningún descuadre, pero aún así, pues yo voy a dar holgura a las tablas. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí una holgura y aquí vamos a dejar otra holgura, para que el mueble nos entre perfectamente. También podíamos haber dejado holgura a este lado, pero en este caso pues no lo he dejado. Así que vamos a ver que, por ejemplo, el hueco que él tenía era 85 centímetros. Y nosotros lo que vamos a hacer es el mueble a 84, dejando 5 milímetros a este lado y 5 milímetros a este otro lado. Ya os digo que este vídeo pues os voy a explicar pues estos detallitos, porque montar el armario en sí es muy fácil. Si las paredes estuvieran descuadradas, pues ya sabemos que los huecos interiores hay que tomar la medida más pequeña. Y a lo mejor en vez de 5 milímetros tendríamos que haber dejado un poquito más. Pero eso ya cada uno que lo vea sobre la marcha. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es este mueble. Y yo, por ejemplo, para este caso, para sacar las medidas, he puesto pues esta tabla de aquí sobre esta, de esta forma que lo veis aquí, dibujadas. Esta tabla va también interior, estaba sobre esta otra verde, pero vamos, también lo podíamos haber hecho de esta otra forma. Eso lo tenemos que tener en cuenta para la hora de sacar las medidas, que es siempre lo más complicado de todos los trabajos, es donde más os liáis. Y dependiendo de que lo hagamos de una forma o de otra, vamos a tener que tener en cuenta los gruesos de los tableros para poder sacar bien la medida de cada tabla. Podéis ver, por ejemplo, que aquí la viga era de 33,
pues yo el hueco que voy a dejar va a ser 33,5. Ya os digo, 5 milímetros de holgura. Y aquí vemos que esta tabla, como va interior a estas dos, pues como quería 84 y el tablero que voy a utilizar es de 16, pues va a ser 80,8. 80,8 más 3,2 de los dos costados, pues son 84 que quiero. Igual que aquí, que teníamos 44 de fondo, pues como esta tabla la pongo por encima de la viga, vamos a necesitar que sea 1,6 más grande, o sea, 45,6. Y ya os digo que es lo que tenéis que tener siempre en cuenta para luego sacar las medidas de los tableros que necesitamos, que ya os digo que es lo más complicado. Podemos ver cada tabla por su lado y vemos pues cómo tendríamos que montarlas luego. Lo vemos también aquí en el alzado, cómo iría todo el desglose. Y ahora pues vamos a ver las medidas para este ejemplo precisamente. Yo normalmente pues estos tipos de armarios los hago en dos piezas. Hago una parte superior que sería el maletero y otra inferior. Pero bueno, Antonio lo quiere así en una sola pieza, así que vamos a verlo así. Ahora os explico también otro detallito que tenemos que tener bien en cuenta. Vamos a utilizar en este caso tablero de 16 milímetros de grueso. Pues bien, vamos a utilizar dos costados de 2,43 por 61, que serían estos dos de aquí. 2,43 porque la altura era 2,44 y a mí me gusta pues siempre trabajar con holgura, ya os he dicho. Igual que he dejado holgura aquí, pues siempre con holgura, para no pillarme nunca los dedos y que me entre bien. Luego vamos a necesitar también, pues esta parte de aquí, son 2,43 por 33,5. 33,5, ¿por qué? Porque la vía tenía 33 y he dicho que le iba a dar medio centímetro de holgura. Luego la de 2,43 por 45,6, también os he explicado por qué, que es esta de aquí, la C. Y luego la de 2,43 por 80,8, que es la trasera de atrás. Las líneas estas, pues lo he explicado otras veces, esto es lo que quiero que vaya canteado. El frente que se va a ver, pues quiero que no se vea el corte del aglomerado, así que lo voy a tapar. Seguimos viendo, por ejemplo, lo que son pues el zócalo y la cornisa de arriba, que sería, pues eso, la medida interior, que es 1,15,9 por 7, esta parte de aquí arriba. 7, 8, lo que yo quisiera. Depende de la altura que le dé, pues esta balda la pondría más abajo o más arriba. La de 8, pues también, para abajo, para el zócalo. Como el rodapié es de 7, pues 1 centímetro también para no pillarme los dedos. Luego esta de aquí, 1,15,9 por 59,4, van a ser las que llevan la forma. Le pongo el asterisco porque lo vamos a ver también ahora más adelante. Y esta pieza de pladur es porque antes se llevaba mucho poner los costados de madera y a la gente le gustaba que se viera el costado en madera. A mí pues me gusta más que se vea como el mueble que está empotrado y que sea pues parte de la habitación, así que prefiero poner luego una tapa de pladur y pintar igual que el resto de la habitación, pero también ya os digo que a gusto de cada uno. ¿Y qué más? Pues las puertas que también vemos luego más adelante cómo las ponemos. Las medidas serían estas, pero es sencillo, hay que tapar el hueco y ya está. Bueno, pues como os digo, yo estos muebles los suelo hacer en dos piezas, la parte del maletero y la parte de abajo. Pero como Antonio lo quería en una sola pieza, pues entonces lo que yo haría sería cambiar estas medidas de aquí por estas otras. En vez de 2,43 los pondría a 2,36. Y esta pieza pues la haría a 1,19,2. Vamos a ver el porqué. Si nosotros tenemos nuestro mueble, lo vamos a montar pues o bien en el suelo o sobre una mesa de trabajo. Y luego pues lo vamos a tener que subir y colocar en su sitio. Pues bien, si nosotros tenemos la altura de 2,43, pues entonces la diagonal esta nos va a medir 2,50,5. Como tenemos desde el suelo hasta el techo 2,44, pues nos va a ser imposible ponerlo de pie. Es fácil de entender, simplemente hay que tirar de Pitágoras. Sabemos que la diagonal siempre va a ser mucho más largo que un cateto. Entonces yo lo que haría sería hacerlo un poquito más bajo. Ponerlo a la altura de la balda superior. Y esta tabla de aquí, pues lo que haría luego sería ponerla encima ya para tapar el hueco que me queda. Y entonces ahora sí, vamos a ver que si tenemos 2,36, pues esta altura ahora diagonal va a tener 2,43,5. Como la altura desde el suelo hasta el techo son 2,44, pues ahora sí vamos a poder voltearlo y ponerlo de pie. Seguramente en vez de 2,36 le daría un poquito menos, para tener más hueco aquí y que no tuviera ningún problema a la hora de ponerlo de pie. Pero bueno, con esta medida ya tenemos más que suficiente. Y entonces, ahora las medidas que utilizaría serían estas. Y esto de 1,19,2 es porque antes iba metido entre los dos costados y ahora quiero que vaya total, desde exterior a exterior. Y ya este hueco lo tapará luego el pladur. Y ahora sí ya podemos ver por las medidas de las baldas interiores, con el chaflán este para lo que es la columna. La vamos a tener que cortar lo que es cuadrada y luego hacerle lo que es esta forma de aquí.
Si recordamos las medidas que sacamos, pues a partir de aquí vamos a sacar fácilmente las medidas que necesitamos cortar la tabla. Vamos a tener que hacer un corte aquí a 35,1 y a 44 de aquí. Teniendo las medidas exteriores, 59,4 porque hay que descontar el grueso de la trasera y 1,15,9 que es la medida que nos va a dar el total. Y ya una vez que tenemos pues todas nuestras tablas, lo que vamos a hacer es montarlas, que es lo más fácil de todo, porque simplemente es hacer taladro y meter tornillo, como he explicado 1000 veces. Vamos a verlo. Bueno, pues en los otros vídeos lo que he puesto son las imágenes en la posición en que van a ir los muebles montados. En realidad estos muebles pues se montan o bien en el suelo o sobre un banco de trabajo. Si son muy grandes, pues lógicamente tendrá que ser en el suelo, para después levantarlos y llevarlos a su posición. De ahí la importancia de que no tengan siempre la misma altura que el suelo al techo. Para montar este mueble vamos a empezar, por ejemplo, cogiendo un costado de lo que es el armario. Y ahora vamos a coger lo que es el zócalo, la tira que tenemos cortada para el zócalo, la vamos a llevar aquí, a su sitio. Y vamos a trazar lo que es una línea, para tener marcada lo que es donde va a ir la parte de abajo. Ya que en el frente, el zócalo nos va a servir de referencia para llegar hasta el final. Pero a la parte de atrás, como no tenemos ninguna referencia, pues vamos a necesitar esta línea para que la parte de abajo vaya bien derecha. Esta marca que hacemos a este costado, pues también se lo podemos hacer al otro costado y a lo que son las traseras que rodean todo el mueble. Eso depende de lo habilidosos que seáis vosotros. Yo esta línea no la hago, simplemente voy tirando de metros según voy haciendo taladro. Pero bueno, cada uno que lo haga de la forma que mejor se le dé. Y como siempre, pues yo voy a empezar pues poniendo el zócalo a la parte de abajo del mueble. Voy a coger ese zócalo, la base del armario y como siempre pues vamos a hacer un taladro y vamos a poner nuestro tornillo, que lo vamos a meter con el destornillador eléctrico. Así pues todos los tornillos que nosotros creamos necesarios. En este caso puede valer 3, como si queremos poner 4, lo que nosotros queramos. Ahora sí, nos vamos a ir al costado y esta pieza que acabamos de atornillarle lo que es el zócalo, pues se lo vamos a llevar a su lugar. Y como siempre, esto es siempre igual. Vamos a tener que taladrar y atornillar en su posición final. Aquí a la parte de arriba pues no nos hace falta marcar nada, porque la tabla de arriba va a ir justamente pegada. Si lo hubiéramos hecho de la primera forma en que el costado es más alto, pues sí tendríamos que hacer también esa línea. Pero como lo vamos a hacer más bajo para poder levantarlo, pues va esta tabla justamente al ras. Y seguimos pues igual, taladrando y atornillando. Esto ya lo voy a ir omitiendo, pues porque es siempre lo mismo. Vamos a darle la vuelta al mueble y ahora pues lo que tenemos que hacer es ir tapando todo el reborde de la base del armario. Podemos empezar por las tablas que nosotros queramos, pero de la forma que la he cortado, pues la más sencilla va a ser que empiece por esta de aquí. Y va a ser exactamente igual. Vamos a tener que ir atornillando esta tabla por lo que es al costado. Esta de aquí abajo, pues también le hubiéramos hecho esa línea aquí atrás. Y ahora para seguir tapando, pues lo suyo sería pues poner por ejemplo esta trasera de aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ponerlo a escuadra. En este caso, esta trasera nos va a servir ya de guía para que el mueble quede perfectamente a escuadra. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a atornillar al costado, adelante y atrás, y luego también vamos a meterle los tornillos aquí a los lados, en este lado y en este otro donde no se ve. Y de la misma forma, pues vamos a poner las tablas que nos quedan, atornilladas, arriba, abajo. Aquí también pondremos tornillos desde dentro, aquí, para que quede todo unido. Y ahora pondremos, pues también, lo que es el costado que nos falta. También lo vamos a atornillar a donde podemos atornillarlo. Le pondremos 2 tornillos o uno, lo que nosotros veamos. Este costado lo he puesto así. También podía haberlo puesto más corto. Nos hubiera sido mucho más fácil para meterlo a su sitio. Podíamos haber alargado esto y sin problema. Pero bueno, en esta ocasión lo he hecho así, pues porque yo qué sé. Antonio me dijo que lo quería así, pues así lo he hecho. Y así, si quisiéramos dejar el costado visto, pues sería el costado del mismo color que el resto del mueble. Como ya tenemos pues el mueble hecho, lo siguiente va a ser pues ponerlo de pie. Vamos a levantarlo de forma que vaya a su sitio. Como hemos cortado más corto que la medida del suelo al techo, lo hemos podido levantar perfectamente. Si lo hubiéramos hecho de la manera que primero he explicado, a 2,43, pues seguramente lo tendríamos que haber desmontado y haber hecho los taladros. Y ahora ya ir montando de forma así horizontal, para poderlo llevar a su sitio y nos dé la altura total. Con el mueble ya levantado, pues lo que vamos a hacer es llevarlo a su posición. Y este, cuando esté ya colocado en su posición, pues lo atornillaremos directamente lo que es a la pared. Directamente.
como he explicado en otros vídeos. Y como el mueble es más bajo que la habitación, pues lo que vamos a hacer ahora es poner un zócalo. Pondremos este zócalo aquí para rematar hasta el techo. Le ponemos aquí simplemente y atornillado desde dentro del mueble. Le metemos unos tornillos para que quede fijo. Y no tenemos más complicación que esa. Aquí, como he comentado alguna vez, pues me gusta ya rematar con pladur. El pladur normalmente se coloca sobre unas guías de chapa. Nosotros simplemente lo vamos a atornillar directamente sobre el costado que hemos puesto al armario, para que nos quede fijo. Estas cabezas de tornillo las taparemos, pues igual que se trabaja el pladur, con su pasta específica, y posteriormente pues lo pintaremos todo del mismo color que el resto de la habitación. Y ya una vez que lo tenemos pintado, pues podemos ir rematando por la parte de abajo, pues poniendo el zócalo, para que quede todo pues igual que el resto de la habitación. Y como aquí pues no tenemos hueco para poner molduras y rematar toda esta parte de aquí, pues lo que podemos hacer es poner un hilito de silicona del mismo color que la madera, para que quede bien rematado. Y ya tenemos pues lo que es nuestro hueco, pues forrado y hecho por lo que es un armario. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ya pues hacerlo como queramos nosotros por dentro. En este caso Antonio lo quería con baldas, pues le ponemos baldas. Bueno, Antonio lo quería para ponerle una guitarra, pues bueno, de esta forma, cada uno que lo haga como quiera. Dependiendo la finalidad que queramos darle al mueble, pues lo haremos de una forma u otra. Yo, si tuviera que meter ropa, pues lo haría de otra forma. Pondría una cajonera, aquí pondría, pues, yo qué sé, corbateros o pantaloneros. Bueno, cada uno que lo haga como a él le guste. Y ya, pues para terminar, pues la rutina de siempre. Vamos a ponerle nuestras puertas, como ya explico en el vídeo de cómo poner puertas, y no tenemos más complicación. Este es nuestro armario ya terminado. Así que nada, espero que os haya gustado y sobre todo, pues que os sirva de ayuda, que es el fin de todos estos vídeos. Así que muchas gracias y hasta la próxima.